no había manera de cambiarlo. Por lo tanto, estos gobernadores pescaron a Daniel orando al Señor, lo mencionó al rey diciendo, mira, este de los hijos de los judíos del cautiverio te desprecia y no presta atención a tu norma. Y entonces la única opción era echarle al foso de los comunes, foso de los leones. Y pues sabemos la historia de Daniel en el foso de los leones. Y entonces el Señor envió un ángel, cerró la boca de los leones y después de toda aquella noche salió ileso Daniel. Entonces, ¿cuáles eran las dos equivocaciones del rey Darío? Pues en primer lugar, tal como hemos apuntado en los apuntes, no entendía la maldad del ser humano. Al ir escuchando lo que los consejeros suyos decían, él confiaba en su sinceridad. Todos habían firmado este decreto que yo debo ser un dios durante un mes. O eso, o que él confiaba en sus consejeros, o era cuestión de orgullo. La Biblia no define de una forma muy clara, pero de otras fuentes históricas fiables parece que él era un rey bastante orgulloso. Por lo tanto, quizás no era simplemente confiar en sus consejeros, sino el orgullo le tocaba y le crecía. Pero entonces quisiera subrayar una cosa. Si él estaba confiando en sus consejeros, simplemente no entendía la maldad del ser humano. Cuando estuve en Sevilla como pastor, una de las cosas que me impresionaron era ver una pegatina en los parachoques de los coches que decía, todo el mundo es bueno. Pero Romanos capítulo 10, los versículos 10 al 12, dice todo lo contrario. Escuchad con cuidado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, ¿quién tiene razón? ¿Todo el mundo es bueno? ¿O lo que la Biblia nos dice de que no hay quien haga lo bueno? No hay ni siquiera uno. Realmente nos llama la atención el contraste tan tremendo. Nuestro pastor el domingo pasado estaba hablando, entre otras cosas, de Isaías 53, versículo 6. Todos nos descarriamos como ovejas. Y utilizaba una frase, recordando Romanos capítulo 3, versículo 23. Y entonces decía que todos estamos descalificados. Escuchad con cuidado, Romanos 3, 23. Pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Destituidos, descalificados, como en una carrera. Los que no cumplen las normas, descalificados. Ahora, quisiera hacer algo más personal. Podemos decir de que sí, el rey Darío hizo la equivocación pensando o no reconociendo la maldad del ser humano. Pero nosotros caemos en la misma trampa. Pero no estoy hablando de la maldad de los demás, sino la maldad que está dentro de nosotros. A veces olvidamos de que somos malos. La Biblia dice de que el corazón del ser humano es engañoso sobre todas las cosas. Tantas veces podemos pensar de que vamos bastante bien. Y olvidamos, pecadores sí, pecadores redimidos sí, pecadores perdonados sí, pero todavía con aquella tendencia de ceder a la tentación. ¿Somos conscientes de ello? ¿Hacemos todo lo necesario como precaución? ¿Estamos
poniéndonos toda la armadura de Dios, según Efesios capítulo 6, o realmente salimos por la mañana a descubierto, en un sentido desnudo espiritualmente, sin ningún poder para resistir la tentación. Somos conscientes de la maldad que hay dentro de nosotros y que necesitamos que el Señor vaya obrando en nosotros de forma constante. Segunda equivocación del rey Darío: no entendía la soberanía de Dios. Es que encontramos versículo 14 de que él frenéticamente buscó una salida. ¿Cómo puedo rescatar a Daniel? He caído en una trampa. ¿Qué puedo hacer? Pero tal como he dicho, Nabucodonosor no necesitaba ninguna ley para decidir si mataba o daba vida a una persona. Mientras el rey Darío, en donde estaba limitado según las leyes, él había firmado, no había manera de cambiar. Versículo 16, parece que él estaba con una ilusión: ojalá que puedo encontrar una solución. Toda la noche pasaba, todo el día, mejor dicho. Versículo 17, frente al hecho de que no había solución, entonces mandó que él fuera echado al foso de los leones. Para los medos y para los persas, los leones eran muy importantes. Aún tenían una especie de parques para leones. Algunos cazaban leones y otras veces utilizaban los leones como medio de ejecutar a gente. Entonces, versículo 17, fue sellado el foso para que nadie pudiera rescatar a Daniel. Pasó toda la noche, versículo 18, pasó toda la noche en ayuno, sin dormir, sin llamar a los músicos para tranquilizarle. Versículo 19, fue corriendo, grita con angustia: ¿pudo tu Dios rescatarte? Es muy curioso. Versículo 14 encontramos que el rey va animando a Daniel: tu Dios sí te puede ayudar. Versículo 20, duda: ¿pudo tu Dios rescatarte? ¿Y no ocurre esto tantas veces con nosotros? En unos momentos vamos animando a alguien y cuando pasamos por la misma prueba, entonces tenemos dudas. ¿Y por qué? Porque a veces nuestras vidas están llenos de un momento animar y en otro momento una duda. No estoy hablando de dudas de pregunta. No estoy hablando de las dudas que quisiera animar a todos tener, al ir leyendo la Biblia e ir diciendo: ¿y por qué eso y por qué el otro? E ir buscando respuestas. No este tipo de duda. Yo estoy hablando de la duda de incredulidad, que siempre dice: Dios, no creo en ti. Pero ¿por qué tantas veces nosotros podemos pasar por periodos así? Es que quizás estamos cometiendo la misma equivocación que el rey Darío. No entendemos la soberanía de Dios, que Él reina y con una confianza total podemos entregar nuestras vidas a Él. Pues vamos a hablar de los tres aciertos de Daniel. Notamos de que ahora Daniel tendría unos 80 años. Capítulo 7, que es la segunda parte del libro de Daniel, que habla de una serie de visiones y sus interpretaciones. Capítulo 7, él tiene 70 años. Entonces no es que al ir pasando el tiempo va rejuveneciéndose, no es eso. Simplemente capítulo 6 está llegando al final de un ministerio y tiene unos 80 años. Cosa curiosa, siendo tan mayor, no obstante, el rey tenía una confianza total en él para hacerle como primer ministro. Y no solamente eso, sino en el rey siguiente, como encontramos en el último versículo del capítulo 6,
Ciro también tenía confianza en él. En otras palabras, después de tanto tiempo, seguía con un fiel testimonio, que es todo un reto, ¿no? Bueno, hay más retos, porque nos dice en el versículo 10 de que a pesar de saber de que el rey había firmado el edicto, él oraba. Hay una canción de los niños, Daniel oraba 3 veces al día. Pues mira, eso es lo que hacía. Y notamos que dice que al saber esto, oraba, como era su costumbre, dando gracias. O sea, aún en aquella circunstancia en que sabía de que lo que estaba haciendo implicaba ser echado al foso de los leones, daba gracias. Dando gracias en toda circunstancia. ¿Por cada circunstancia? Por lo menos en toda circunstancia, sabiendo que el Señor está con nosotros. 3 veces al día, en otras palabras, tenía una vida de oración disciplinada. ¿Y nosotros? Es que nosotros hoy tenemos una trampa delante. La Biblia dice, nos enseña que podemos orar en cualquier momento. Y esto sí es cierto. En cualquier momento puedes estar orando, como yo estoy orando en este instante. Cuando estás conduciendo el coche, cuando estás limpiando los platos en casa, cuando tienes una entrevista, en un examen, en cualquier momento puedes orar. Esto es fabuloso. Pero una vida de oración disciplinada también implica tener tiempos concretos de oración. Además de ir orando en cualquier momento durante el día. Una vida de oración disciplinada. Nosotros quizás debido a la presión de las agendas, debido a otras cosas, mira, ora con regularidad, porque la oración es nuestra conexión vital con Dios. Dicho en forma más personal, la oración es tu conexión vital con Dios. Entonces, puedo animarte de tener tiempos específicos para orar. Si puede ser 3 veces al día, mucho mejor. Pero por lo menos un tiempo específico al día en que estás dando gracias al Señor, estás en oración. Pero no solamente estaba dando gracias, sino encontramos en el versículo 11 que estaba pidiendo ayuda. ¿En qué sentido? Esa es una duda de pregunta. ¿En qué sentido? ¿Pidiendo ayuda? Estaba pidiendo que los leones podían comerle rápidamente y no sufrir. ¿O estaba pidiendo que el rey encontrara una solución? Voy a sugerir que él estaba pidiendo ayuda a serle fiel a Dios en toda circunstancia. Y sí puedes pedir en todo momento. Ayúdame, Señor, a serte fiel. San Pablo, años más tarde, escribiendo a Timoteo en su segunda carta, dice en cuanto a su juicio que todos los habían desamparado, pero el Señor estaba a mi lado. Y fui rescatado del león. No está hablando de que no iba a ser tirado a los leones en el circo romano, porque para los romanos fue una cosa prohibida. No se podía tirar a un romano al circo de los leones. Entonces, ¿qué quiere decir que fue librado del león? Pues también llama a Satanás como león. Entonces, ¿librado del león? Sí. Del ceder a la tentación de no serle fiel al Señor. Y esto es lo que el Señor demanda de ti y de mí. Entonces, daba gracias, aún en aquella circunstancia, y también pedía ayuda. Señor, ayúdame a ser fiel. Este es el primer acierto. Segundo acierto, servía. Eso es lo que nos dice en versículo 5, que servía al rey pagano con gran destreza administrativa.
En otras palabras, no había manera de cazarle en cuanto a su trabajo. Había entendido, aunque no utilizaba esta frase seguramente, pero había entendido que su lugar de trabajo era su campo misionero. Recordamos que es uno de los judíos de cautiverio. Lo habían sacado de su país. La habían llevado a Babilonia y allí estaba sirviendo en la corte de un corte pagano, sirviendo a un rey pagano, que no podíamos decir que era una situación que conducía a la santidad, o sí conducía a la santidad. Porque en aquel momento, como tantas veces en tu lugar de trabajo, cuando hay presión alrededor de ti, cuando la gente empieza a mofarse de ti, en aquella circunstancia tienes que andar con el Señor, tienes que agarrarle con las dos manos. Y aquí encontramos de que tu lugar de trabajo es tu campo misionero para vivir por el Señor, para gozar de Él, vivir en su presencia allí. Pero no solamente servía al rey pagano, sino también servía al rey del cielo, tan fielmente. Eso es lo que encontramos en Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 23. Escuchad con cuidado. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Porque a Cristo el Señor servís. Cuando haces fotocopias en tu trabajo, porque el jefe lo ha exigido, a Cristo estás sirviendo. Cuando estás limpiando tu casa, a Cristo el Señor estás sirviendo. ¿Cómo es eso? Porque Él ha dicho, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Entonces, que tu lugar de trabajo, sea en casa o fuera de casa, sea tu campo de misionero, tu campo misionero. También en Romanos capítulo 12, versículos 6 y 12. Escuchad. Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, no seáis nunca perezosos, más bien trabajad con esmero y servid al Señor con entusiasmo. Alegraos por la esperanza segura que tenemos delante, tened paciencia en las dificultades y seguid orando. Podemos ir sirviéndole, no ser perezosos, trabajando con esmero, servid al Señor con entusiasmo. Los que estáis en el servicio de bienvenida, o los que estáis sirviendo en la mesa de bienvenida, o los que sois maestros de escuela dominical, o los que estáis limpiando la iglesia, o los que estáis haciendo cualquier cosa, dice, servid al Señor con entusiasmo. ¿Por qué? Porque estáis sirviendo al Señor. Segundo acierto de Daniel, oraba toda circunstancia y también servía al Señor. Tercer acierto, confiaba. Encontramos en el versículo 23 de que el rey habla de forma tremenda a él. Voy a leerlo, no hay mucha luz, voy a leerlo en otra traducción. Versículo 23, Daniel capítulo 6. Ya saldrá. Dice, entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios.
¿qué habría pasado si los leones le habían comido como su cena? En este caso, los leones no tenían cena. Iban a tener desayuno, pero esa es otra cosa. Pero encontramos en el primer siglo, muchos creyentes fueron echados al circo de los leones y murieron. Entonces, ¿no confiaban ellos en el Señor? Capítulo 3 de Daniel, había 3 jóvenes que delante del reto del rey de adorar su imagen, dijeron de ninguna manera. Y entonces él les dio una segunda oportunidad y ellos volvieron a decir de ninguna manera no vamos a adorar esta imagen tuya porque adoramos al Señor. Y entonces dijeron, y el Señor nos librará. Y si no nos libra, que conste que no vamos a adorar a la imagen. ¿Cómo es que a veces el Señor contesta nuestras oraciones de una forma fabulosa, dando lo que hemos pedido? Y otras veces el Señor contesta nuestras oraciones de una forma fabulosa, no dando lo que hemos pedido. Dice, Daniel confiaba en el Señor. ¿Qué ocurre? Me parece que, entre otras cosas, tenemos que aprender lo que el rey no había aprendido. Tener una confianza en la soberanía de Dios. Hace bastantes años estuve en una reunión de misioneros y era una sociedad misionera que tenía un interés especial en esta sociedad. Y en aquella conferencia tenía una alegría muy especial, porque él que había sido el director, o quien era el director de la misión, había sufrido un naufragio en Argentina y lo habían rescatado. Y entonces todos decían, ¿ves? Dios es tan bueno. Hacia el final de aquella conferencia había oportunidad de escribir preguntas. Entonces podéis imaginar, escribí una pregunta. Dios ha sido bueno salvando la vida de señor tal. ¿Dios hubiera sido también bueno si hubiera ahogado? Entonces hice la pregunta de una forma diferente. Estamos contentos que el señor tal está con nosotros, pero ¿estaríamos también contentos si se hubiera ahogado? Yo creo que tenemos que llegar al momento de decir, Dios es bueno siempre. A veces lo entendemos, a veces no lo entendemos, pero Él sigue siendo bueno. Uno de los funerales que más me ha impactado en toda mi vida se celebró en Barcelona hace unos años. El predicador era el padre de la muchacha que había muerto. Y él mismo había sufrido la agonía de ver a su esposa también morir. Entonces el padre era viudo y también lloraba por la muerte de su hija. Empezó la predicación diciendo, Dios es bueno. Lo volvió a repetir, Dios es bueno, todos sabiendo de su circunstancia. Había una especie de electricidad en toda la congregación. Dios es bueno. Y lo repitió en distintos momentos de su predicación. En el cementerio predicó él otra vez. ¿Podéis imaginar sus primeras palabras? Dios es
bueno. Quisiera subrayar esto en el corazón de todos esta mañana. Dios es bueno, siempre es bueno. En aquellos momentos en que vemos su mano en una forma tan fabulosa contestando nuestras oraciones, en aquellos momentos en que no entendemos nada y decimos, Señor, no entiendo por qué, pero confío en ti. Como mi Padre, cuidas de mí. Daniel confiaba. Los mártires en el primer siglo también. El Señor era soberano. Y ellos y nosotros podemos gritar, Dios es bueno, siempre es bueno. Termino. Encontramos los versículos 26 y 27, una confesión de fe, una declaración de fe tremenda por parte del rey. Escuchemos que dice, entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra, paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y temblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Una declaración de fe tremenda, ¿no? Al llegar al cielo quiero preguntar a Daniel si él mismo lo había redactado o no. Pero la cuestión es un edicto, es una cosa que el rey envía por todo el mundo. Voy a sugerir un terrible aviso. Una persona puede tener todas las palabras correctas y no ser una persona salva. Temo que puede haber personas aún aquí esta mañana que hasta estén bautizadas, pero el Evangelio no está cambiando su vida diaria. Siguen siendo esclavos del pecado, no aman a los demás, ni en la iglesia ni fuera de la iglesia. No les importa la salvación de otros, ningún interés en la evangelización. No manifiestan el fruto del Espíritu Santo moviendo en su vida. Y si no conocen a Dios, aviso, no irán al cielo. Entonces, un momento, estoy diciendo que una persona bautizada, aún una persona de esta misma iglesia, puede ser una persona no salva. No estoy diciéndolo yo. El Señor dijo, cuando estaba terminando el Sermón del Monte, al final, capítulo 7 de Mateo, dijo estas palabras antes de aquella historia del hombre sabio que edificó su casa sobre la arena. Dijo así, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, la compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Pero quiero leer el versículo 21. Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán
el Señor Jesús hablando, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces, palabras del Señor, entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Al final del sermón del monte, es que el secreto no es meramente saber las enseñanzas de Cristo, sino obedecerle a Él. Escuchemos Mateo capítulo 7, versículos 24 y 25. Escuchad con cuidado. Por lo tanto, te ruego, ¿estás obedeciendo las enseñanzas de Cristo? ¿El Espíritu Santo está moviendo en tu vida, produciendo el fruto del Espíritu Santo en tu vida? Daniel confiaba, conocía al Señor. Tenía muchas cosas para aprender, no cabe duda, pero confiaba. Vamos a orar. Antes de orar yo en voz alta, ¿quieres decir al Señor algo? Quizás vas a decirle, Señor, he sabido todas las palabras correctas, pero en mi corazón no estoy obedeciéndote. Quiero arrepentirme y empezar a confiar en ti y solo en ti. O quizás quieres decirle, Señor, yo sé que eres bueno, siempre eres bueno. Perdóname las veces en que lo he dudado. ¿Quieres decir al Señor en este instante, Señor, yo sé que eres bueno? Dile algo en el secreto de tu corazón y luego oraré. Señor, leyendo y estudiando, meditando en tu palabra, sabemos que eres bueno, siempre bueno. Y queremos pedirte perdón por las veces en que hemos olvidado de tu soberanía, no solamente en el mundo entero, sino también en nuestras propias vidas. Ayúdanos entonces, Señor, a ir disfrutando del hecho de que eres bueno, aun en aquellos momentos en que no entendemos nada. Y en aquel momento decir, Padre, no entiendo, pero te amo. Señor, ayúdanos para que podamos serte fieles en cada circunstancia. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Durante estos capítulos de Daniel hemos estado aprendiendo cosas de su biografía. Vuelvo a decir de que también podemos ir aprendiendo otras cosas del Señor por las biografías de otros. Vuelvo a mencionar de que allí afuera hay biografías que os animo a ir leyendo.
pero por encima de todo, la biografía del Señor Jesucristo. Que Dios nos bendiga.